Vamos a empezar con el ensayo de penetración de materiales bituminosos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí se escucha. Ya, gracias. Este ensayo se puede realizar siguiendo las normas HTMD5 y la HTOT49. Perdón, me voy a presentar. Soy el auxiliar, Mirano Chuy Reymar. Soy el segundo auxiliar. Van a pasar conmigo la parte de ligantes y también la parte de diseño Marshall. Ya, continuando, objetivos. El ensayo nos permite determinar la dureza y consistencia de un cemento asfáltico. El valor de penetración es también empleado para clasificar los cementos asfálticos según el grado de penetración. Definición. El ligante asfáltico. ¿Qué es un ligante asfáltico? También es conocido como cemento asfáltico, bitumen. Este es obtenido como producto de destilación del petróleo crudo. El ligante asfáltico es un semisólido o sólido a temperatura ambiente que requiere un calentamiento para su manejo. Penetración. ¿Qué es la penetración en cementos asfálticos? La penetración es el grado de, mm, perdón, es, eh, está expresada en décimas de milímetro que se produce cuando una aguja normalizada o estandarizada penetra verticalmente sobre una muestra de ligante asfáltico, manteniendo las condiciones de carga, tiempo y temperatura constantes. Aquí tenemos una tabla de penetración. Como pueden ver, estos varían, depende del cemento asfáltico. Lo que normalmente nosotros conocemos es como el 60-70, lo que generalmente se usa en Bolivia. Materiales y equipos. Para este ensayo se utiliza un penetrómetro, que permite el movimiento vertical sin fricción del vástago, al sostener la aguja capaz de cuantificar la profundidad de penetración con una precisión de 0.1 milímetros. Como pueden ver aquí en la tabla de abajo de la imagen, eh, están, están lo que son el vástago, la aguja y las pesas, el peso de cada uno y la unidad en que se mide. La aguja de penetración. Esta es una aguja estandarizada que ya viene con un peso calibrado y a la cual se le añaden estos pesos. Baño de agua María, con capacidad máxima, perdón, baño de agua María, con capacidad máxima de 10 litros, apto para mantener una temperatura de 25 más menos 0,1 grados Celsius. También se utilizará una hornilla convencional o eléctrica para diluir el cemento asfáltico. Y un termómetro con una tolerancia de 0.1 grados Celsius. Para ese ensayo se utilizarán unas cápsulas de ensayo, las cuales se llenarán con cemento asfáltico. Estas cápsulas de ensayo tienen que tener un diámetro de 55 milímetros y una profundidad de 35 milímetros. Transportador de cápsula. Aquí podemos ver lo que es en la imagen un transportador de cápsula, la cual mínima tiene que ser de 350 mililitros, con una profundidad suficiente para cubrir lo que es la cápsula de ensayo. Esto para mantener el cemento asfáltico a una temperatura estándar. Procedimiento. Se debe calentar el cemento asfáltico, ya sea en una hornilla o en un horno, a más de 90 grados Celsius sobre el punto de ablandamiento, no más de 90 grados Celsius sobre el punto de ablandamiento. Posteriormente se debe vertir el cemento asfáltico sobre las cápsulas de ensayo y dejarlas enfriar a una temperatura ambiente. Estas no deben ser vertidas a una profundidad mayor de 10 milímetros sobre la superficie de las cápsulas de ensayo. Enfría la muestra a temperatura ambiente durante 30 a 45
Se debe armar se debe, se debe armar lo que es el equipo, eh, colocando la aguja en una posición y colocando el peso el peso adecuado para el ensayo para el ensayo que está realizando. En este caso, como nuestro vástago pesa 47 más o menos 5 gramos, se le añade una pesa de 50 gramos para el ensayo, para el equipo que tenemos aquí en el laboratorio. Procedimiento. Perdón. Para garantizar la temperatura del ensayo, es como acabo de mencionar, se llena lo que es el recipiente con un agua a 25 grados Celsius y se coloca lo que es la cápsula de ensayo dentro del recipiente, esto para mantener la temperatura del cemento asfáltico cuando se está realizando el ensayo de penetración. Posteriormente a eso, lo que se hace es descender lentamente la aguja hasta que choque suavemente con la superficie del cemento asfáltico. Comenzar el ensayo dejando caer la aguja con el peso de la muestra. Esto, como el equipo que tenemos aquí ya es un poco automático, solamente se le enciende y por su cuenta cae la aguja con su peso en un lapso de 5 segundos y lo que les acabo de mencionar, realizar por lo menos 3 penetraciones por cada cápsula, una distancia de 10 milímetros de la penetración de la pared al centro. Mantener constante la temperatura de lo que es el agua. ¿Para qué se realiza este ensayo? Este ensayo es realizado para establecer la consistencia del ligante asfáltico y clasificarlo según su penetración, como les acabo de mostrar en la tabla. En esta tabla, en esta. Eso nos determina el grado de penetración que tiene el cemento asfáltico. ¿Tienen alguna duda sobre este ensayo? No, si no tienen alguna duda, continuamos con el siguiente. Método de ensayo de ductilidad. Se puede realizar por la ACTM D113 y la T51. Objetivo. El objetivo de este ensayo es determinar la distancia en centímetros a la cual una probeta de liga asfáltica es alargada antes de romperse a temperatura y velocidad controlada. Materiales. Para este ensayo se ha de utilizar lo que son unos moldes. Estos moldes pueden ser de bronce o de zinc. Tienen un diseño y dimensiones preestablecidas según norma. Como podrán ver, aquí está. Materiales. Baño de agua. Deberá tener una capacidad mínima de 10 litros y un sistema apto para mantener una temperatura de 25 grados Celsius. El termómetro para utilizar será el estandarizado por la CTM 63C, con un rango de temperatura entre -8 y 32 grados Celsius. El ductilímetro. Se puede usar cualquier aparato construido de modo que la muestra se mantenga continuamente sumergida en agua y una velocidad constante y sin vibraciones excesivas. Procedimiento. Para armar los moldes, lo primero que se debe hacer es limpiarlos estos, o sea, deben estar totalmente limpios y posteriormente armarlos o verterlos sobre una placa en las cuales tienen que cubrirse con lo que es glicerina y talco. Esto para que el cemento asfáltico no se adhiera a las paredes
o a la placa base donde se ha de vertir el cemento asfáltico. Caliente la muestra con cuidado, ya puede ser en un horno, una cocina eléctrica, una cocina a gas. Posteriormente a eso se debe vertir el cemento asfáltico en los moldes, previamente ya que se llama preparados, ¿verdad? Se deja enfriar a temperatura ambiente por 30 o 40 minutos los moldes con cemento asfáltico. Luego se procede a retirar los excesos, como podrán ver aquí en la imagen, con una espátula caliente, para que estos queden a ras. Luego, posteriormente, se llevan los moldes a baño María y se deja reposar por unos 85 o 95 minutos para luego proceder a desmoldar y ensayar la muestra. Como podrán ver, aquí se lo arma, como les decía, tiene que tener unas medidas estandarizadas, ya que si no, no logran entrar, los moldes no van a poder lograr entrar en lo que son el equipo. Una vez desmoldados, estos deben ser realizados a una velocidad específica de 5 centímetros por minuto, hasta la ruptura de la briqueta. Hay que registrar la distancia en centímetros en el momento en el que se produzca la rotura de la briqueta o el hilo producida por el alargamiento en la base del ductilímetro. ¿Para qué se realiza el ensayo? Este ensayo nos permite conocer la resistencia de los asfaltos a la deformación, es decir, nos permite determinar la capacidad para deformarse sin romperse. Según las normas, se recomienda que la longitud medida antes de romperse sea mayor o igual a 100 centímetros para que su uso sea aplicado en mezclas asfálticas. ¿Tienen alguna duda de este ensayo? No, parece que no. Ya, continuando con los ensayos del cemento asfáltico, pasamos a lo que es densidad de cemento asfáltico. Esto se puede realizar con la STM D70 y la ASTO T229. ¿Para qué nos sirve este ensayo? Nos sirve para determinar el peso específico del cemento asfáltico que se emplea en el diseño de mezclas asfálticas mediante el empleo de un pignómetro. Materiales. Pignómetro, balanza, termómetro y baño de agua. El pignómetro debe estar estandarizado y debe tener una capacidad de 24 a 30 mililitros. La balanza con una precisión de 0.01 gramos y el termómetro con graduación de 0.1 grados Celsius. El baño de agua capaz de mantener la temperatura dentro de 0.1 grados Celsius, la temperatura de prueba. Preparación de la muestra. Calentar el cemento asfáltico hasta que esté diluido completamente. Se debe agitar para que se evite sobrecalentamientos locales. Ya, en ningún caso la temperatura se elevará a más de 110 grados Celsius por encima del punto de ablandamiento esperado para el cemento asfáltico. No calentar por más de 60 minutos y evite incorporar burbujas de aire en la muestra de cemento asfáltico. Procedimiento. Se deberá pesar lo que es el pignómetro en la balanza de precisión, la cual debe estar totalmente limpia y seca. Se deberá pesar con la tapa y esto se registra como la masa. Se debe llenar lo que es el pignómetro con agua destilada y ajustar firmemente con la tapa. Y esto se deberá volver a pesar y eso se registra como la muestra B o como la masa B. Se debe calentar el cemento asfáltico hasta lograr su consistencia fluida. Una vez que este material es suficientemente fluido, se debe vertir sobre lo que es el pignómetro. Esto sin
sin manchar las paredes, ya que puede puede ser unas variaciones en lo que es el ensayo, y también se debe llenar hasta 3/4 de capacidad del pignómetro. Se debe colocar la tapa y eso se debe llevar a baño María a una temperatura de ensayo en un periodo de 30 minutos. Se deberá sacar el pignómetro de baño María, secarlo previamente antes de pesarlo, y esto se registra como la masa D. ¿Para qué nos sirve este ensayo? Lo realizamos para tener el valor de densidad del cemento asfáltico. Ese dato nos servirá para el diseño de mezclas asfálticas. ¿Hay alguna duda sobre este ensayo? Ya, continuando con los ensayos, tenemos el ensayo para determinar la densidad del cemento asfáltico en agregados gruesos. Este ensayo se realiza bajo la norma DNR 078 del año 94. Objetivo. Este método de ensayo es determinado para la adhesividad que proporciona el cemento asfáltico al agregado. Determina la cantidad necesaria de aditivo, mejorador de adherencia en este caso, para obtener el grado de adhesividad solicitado. Los materiales que se han de utilizar son los tamices de abertura de 19 milímetros, es decir, 3/4 de pulgada, y 12,5 milímetros, es decir, de media pulgada. Una hornilla eléctrica u otra fuente de calor para calentar el ligante, y un baño María capaz de mantener la temperatura constante. Una balanza con una capacidad de 1 kilogramo y que tenga una precisión de 0,1 gramos. Espátula de acero inoxidable. Bandejas con una capacidad de 250 mililitros. Un frasco de vidrio resistente al calor, de boca ancha con una capacidad de 250 mililitros. Preparación de la muestra. La muestra del agregado que se utiliza en este ensayo corresponde, o por dicho, tenemos que tener una masa de 500 gramos de material que pasan por el tamiz 19 milímetros y que se detenga en el 12,5 milímetros. Eso debe ser lavada y colocada dentro de agua destilada durante 1 minuto. Enseguida debe ser llevada a la estufa a 120 grados Celsius y en ella permanecer durante 2 horas. Procedimiento. La muestra previamente preparada y el ligante bituminoso se calientan a la temperatura especificada a continuación. El asfalto debe ser calentado a 120 grados Celsius y el agregado a 100 grados Celsius. Se coloca sobre el agregado una cantidad de ligante con la espátula y se procede completamente la envoltura del agregado con el cemento. Podrán ver en la imagen, se agarra eh, cada agregado, se lo va mezclando con el cemento asfáltico y se lo va colocando en lo que es la bandeja, como se puede ver en la siguiente imagen. Y esto se les deja enfriar a temperatura ambiente. A continuación se colocan las partículas frías y recubiertas con el frasco de vidrio totalmente lleno con agua destilada y se colocan en el baño María a 40 grados Celsius por 72 horas. Posteriormente a las 72 horas se retira las partículas del frasco, registrando visualmente el número de partículas que están completamente recubiertas o parcialmente cubiertas. Como podrán observar, aquí en esta imagen ya viene con un porcentaje de aditivo que es 0,2%. También este ensayo nos permite determinar
qué cantidad qué cantidad de aditivo es óptimo para añadirlos al cemento asfáltico? ¿Para qué se realiza el ensayo? Se realiza para verificar la adhesividad de agregado grueso con ligante bituminoso y la cantidad de aditivo que cumpla con las especificaciones técnicas. ¿Hay alguna duda sobre este ensayo? Continuando entonces, tenemos el método para determinar la viscosidad del ligante asfáltico usando el viscosímetro rotacional. Esto se puede realizar con las normas ASTM-D 4402 y la ASTO-TP 48. ¿Para qué nos sirve este ensayo? Este ensayo nos permite determinar la viscosidad aparente de ligantes asfálticos de 38 a 260 grados Celsius usando el viscosímetro rotacional con termorregulador. Los materiales a usar son una hornilla o cocina eléctrica, otra fuente de calor para calentar el ligante, ya puede ser un horno, una balanza con una capacidad de 1 kilogramo, sensible a 0,1 gramos. Los spindles, que son estos de aquí, que ven en la imagen inferior, estos deben ser de distintos tamaños para determinar la viscosidad adecuada del ligante. Las probetas adecuadas para el spindle más grande, es decir, los que están en la imagen inferior derecha. Viscosímetro rotacional. Este debería ser capaz de medir el torque a la rotación seleccionada como mantener una velocidad constante con el spindle sumergido en el cemento asfáltico. El termorregulador, que es la imagen inferior, debe ser capaz de mantener la temperatura de la probeta y el spindle dentro del ligante. Preparación de la muestra. Se debe montar, nivelar y encender el viscosímetro y el termorregulador. Es decir, el equipo en total debe estar nivelado, ya que, como podrán ver en la imagen inferior, tienen un ojo de pez, lo cual nos permite nivelar el equipo. Esto para que, como el equipo tiene una rotación, eso para que no choque con las paredes de lo que serían las probetas. Programar el termorregulador a la temperatura de ensayo. Procedimiento. Se debe programar la velocidad, el número del spindle y la condición final del equipo. Dejar acondicionar el termorregulador, o sea, es decir, aquí no tengo la imagen, pero es esta de aquí, la de la imagen inferior. Esta se debe llevar a una temperatura de ensayo, o sea, que debe acondicionarse antes de proceder, antes de comenzar con el ensayo. Posteriormente se debe calentar el cemento asfáltico a la temperatura suficiente que se pueda vertir sobre los moldes de ensayo. Una vez que esté diluido el cemento asfáltico, este se debe llevar a lo que son los moldes. eh, ver- Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Oxy, se escucha. Perdón, había fallo de internet. Ya. Continuando, debemos vertir el cemento asfáltico, lo que son las probetas acondicionadas a temperatura, o sea, que es decir, que antes de vertir el cemento asfáltico a las probetas, esta se debe llevar a un horno a la temperatura que se está realizando el ensayo. Posteriormente pesarlas, ¿verdad? Eh, Luego llevar lo que es la probeta del ensayo a lo que es el termorregulador, acomodarlas fijamente.
spindle cuidadosamente, ya que este aparato con una leve fuerza llega a descalibrarse. Una vez que esté acondicionado el termorregulador, una vez que esté acondicionado el termorregulador con el cemento asfáltico, es decir, con la probeta dentro, se deberá descender brevemente lo que es el spindle hasta que esté dentro de la probeta. Y se deberá comenzar con la rotación del spindle a la velocidad establecida para obtener símetro. Mantener el ensayo por 15 minutos y registrar la viscosidad promedio de 3 valores del registro de cada minuto. Repetir el ensayo para cada temperatura requerida. En este caso, cuando les voy a mandar lo que son los datos para el ensayo, ya les voy a dar 3 temperaturas a las cuales van a tener que trabajar ustedes, con los datos ya lo que son del viscosímetro, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve el ensayo? El ensayo nos permite realizar o determinar la viscosidad dinámica del ligante asfáltico a altas temperaturas. ¿Hay alguna duda sobre este ensayo? ¿Hay alguna duda? ¿O sobre los anteriores ensayos? Bueno, en vista que no hay ninguna duda, entonces ahí termina la clase. Todos esos son los ensayos para determinar las características de los ligantes o cemento asfáltico. En el chat les voy a dejar mi número para que me escriban al WhatsApp y mañana se les pasará los datos para realizar su práctica. Disculpe, si tenía una consulta en cuanto a subir lo de las prácticas. Quería consultar si solo el responsable puede subirlo cualquier otra persona del grupo. Según la ingeniera, de preferencia sería mejor que lo suba el encargado del grupo. Ah, ya, está bien. Bueno, entonces la siguiente semana
comenzamos con lo que es diseño marcial. Eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Oxy.